Ni en fin de semana la Fórmula 1 se está quieta. Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual tenemos que seguir comentando muchísimas noticias. Cosas con relación al caso Christian Horner. Llevamos toda esta semana informándoos de todos los pasos que se están dando previo a este Gran Premio de Australia. Había ciertos medios que incluso insinuaban que no estaría Horner en Australia. Veremos qué es lo que ocurre con eso, pero ahora ha ocurrido algo oficialmente e incluso se han pronunciado al respecto sobre ello y tenemos otras noticias interesantes que comentaros que estarán todas detalladas en la descripción del vídeo. Ha salido un fondo más de otro de los monoplazas de Fórmula 1, por lo que lo vamos a comparar con el de Aston Martin que salió a principios de semana. Ahora sí, habiendo dicho todo esto, tenemos que dar comienzo por el caso Horner, por la continuación del caso Horner, mejor dicho, porque ha salido más información. Os llevamos toda esta semana hablándoos de ciertas cosas que van a ocurrir. Sabemos que el domingo, después de ya la carrera que hubo en Arabia Saudí, que ocurrió esta semana en sábado, ha sido la última día de estas que se han corrido en sábado, el domingo hubo una reunión entre Red Bull Austria y Red Bull Tailandia, ya lo sabemos, y ahí se estuvieron discutiendo varias cosas. Bueno, y la información que salió en aquel momento, y os la contamos a principios de semana, era que al parecer habían decidido cesar a Christian Horner. Veremos si eso acaba ocurriendo. Lo que se comentaba es incluso que no iba a estar en Albert Park, pero más allá de ahí, sabemos que después de eso ha seguido saliendo ciertas informaciones con el hecho de que la trabajadora que denunció inicialmente a Christian Horner de manera interna, de manera dentro de Red Bull, ahora planeaba contar su propia verdad, ahora planeaba dar las pruebas sobre esto que había ocurrido y efectivamente ha acabado por dar el primer paso. Al parecer, esto lo ha confirmado ya después de ciertas informaciones que os hemos contado de Motorsport, de The Telegraph, que es el medio neerlandés que sabemos parte de Max Verstappen básicamente. Os hemos contado de distintos medios también de que esto podía llegar a ocurrir y ahora lo ha confirmado la BBC que ha habido ese acercamiento, ha habido la denuncia por parte de la misma trabajadora a la Federación Internacional de Automovilismo. Ha presentado esa demanda a la FIA y esto ha sido la segunda que ha hecho. ¿Cómo que la segunda? Bueno, pues esto lo ha podido también confirmar la propia BBC, que ya había habido una, pero que no se la hizo caso. Estamos hablando de que el 2 de febrero, antes de que todo esto se hiciese oficial, o bueno, se hiciese oficial, antes de que todo esto se hiciese público, mejor dicho, el 2 de febrero ya hizo una denuncia no solo a Red Bull, sino también a la Federación Internacional de Automovilismo. Ahí hacía referencia al comportamiento de Horner y le pedía a la FIA que lo investigase, expresando además su temor de que Red Bull intentara encubrir todo este caso. Eso es lo que hizo aquel 2 de febrero, que es justo el día después de que se anunciase, por ejemplo, el fichaje de Hamilton por Ferrari, y luego lo del caso Horner, eso fue un jueves, si no recuerdo mal, el 2 de febrero sería un viernes, y el caso Horner quedó desvelado, por así decirlo, el lunes, pero ya el viernes anterior había hecho esa denuncia a la FIA y desde la federación le dieron largas con el hecho de que esto era algo que tenía que investigar dentro de Red Bull. Luego sabemos que incluso la Federación Internacional ha intentado que un Max Verstappen apoyase públicamente a Horner. Así que bueno, vemos un poco este lado. Y ahora ha hecho esta segunda denuncia, ahora exclusivamente a la Federación, porque en ese 2 de febrero también lo hizo a Red Bull, pero Red Bull ya ha tenido su veredicto y ha quedado absuelto Horner por parte de ellos. Ahora ha hecho esta segunda denuncia donde hace referencia a la primera, recuerda que ya había realizado y que le dieron largas básicamente, y advierte que se informará a la prensa en caso de que no haya movimientos, en caso de que vuelvan a darles largas, podría salir a la prensa a contar toda la verdad, como os ha estado insinuando, y dando las pruebas del caso. Veremos qué es lo que ocurre. Lo que le pide sobre todo a la FIA es el hecho de que intervengan y de que traten de conseguir que Red Bull cambie su opinión. Veremos qué es lo que ocurre. El siguiente paso, en el caso de que vuelvan a desestimar esta queja, ya puede ser emprender acciones legales, que es algo que se ha también informado de los medios que ella se estaba planteando hacer. Y es algo lógico también, por supuesto. Bueno, tú primero lo llevas de manera interna, pero si en el caso de manera interna no te dan la razón y tienes la razón, si es que ella cree que tienes razón, ahora mismo, por ahora, lo único que podemos decir es que Horner ha salido absuelto, ¿no? Pero si ella
FIA dice tener la razón, tiene las pruebas de eso y demás, y encima en las dos empresas privadas no le hacen caso, toca ir a los tribunales. Podría ser ese siguiente paso, pero ya ha hecho primero esta queja a la FIA y antes también incluso emitiría públicamente esas pruebas según se está informando. Así que veremos qué es lo que ocurre, porque es que además esto es información, pero es que la FIA ha confirmado, o bueno, ha confirmado, vamos a decir que ha confirmado que efectivamente se ha recibido esta queja. No lo ha confirmado porque dicen que ellos no lo pueden confirmar, pero vamos, si sale este comunicado, no salió en su día, yo ya os digo que desde luego no sale este tipo de comunicados si no han recibido esa queja. Pero sobre todo, ¿por qué no pueden confirmar esto desde la FIA? Bueno, pues después de que saliera esta información de la BBC, poco tiempo después, por esto también os digo que es bastante claro que sí que ellos también la han recibido básicamente. Poco tiempo, unos minutos después, se emitió un comunicado por parte de la Federación de que esta queja va directamente al comité ético y no pueden no pueden pronunciarse sobre ello, que además actúa de manera autónoma y ellos no pueden confirmar ahora mismo que esto haya sido recibido porque eso es un tema de ellos y ellos tienen que hacer tienen que juzgarlo, básicamente. Eso es lo que decían, que básicamente para mí casi que confirma que la denuncia ha sido recibida por parte de la FIA. Ahora veremos qué es lo que acaba ocurriendo, pero esto lo comentaban desde la Federación, que en este comunicado lo que indicaban era lo siguiente: en la FIA las consultas y denuncias son recibidas y gestionadas por el oficial de cumplimiento y, en su caso, por el Comité de Ética. Ambos órganos funcionan de forma autónoma, garantizando una estricta confidencialidad durante todo el proceso. En consecuencia y en general, no podemos confirmar la recepción de ninguna queja específica y es poco probable que podamos proporcionar más comentarios sobre las quejas que podamos recibir de cualquier parte. Así que esto es lo que dicen, es una queja más que recibe la FIA. Por cierto, el Comité Ético de la FIA tiene trabajo porque están ahora investigando a Mohamed Ben Sulayem, ya os lo hemos contado, por dos quejas que han recibido internamente desde la FIA, una por boicotear un resultado de un gran premio y otra por intentar boicotear en sí que se celebrase el Gran Premio de Las Vegas. Así que se está investigando eso. Se habló de 6 semanas que podría llegar a durar esto, quedarían ya 5. Veremos cuánto queda finalmente y luego también esto del caso Christian Horner y veremos si se alarga tanto en el tiempo, 6 semanas o no. Pero bueno, eso es lo que ahora mismo está saliendo a la luz. Así que esta es la ampliación que tenemos que contaros sobre el caso Christian Horner. Vamos a pasar al siguiente de los temas que tenemos que hablar en el día de hoy y tenemos que hablar acerca del futuro de Fernando Alonso. Ya hemos hablado bastante al respecto sobre el piloto asturiano y las posibilidades que tiene. Hemos contado que tiene varias posibilidades manteniendo en la categoría, pero también, por supuesto, y él mismo no ha querido descartar esta posibilidad, está sobre la mesa la opción de la retirada. Yo ya os he dicho que personalmente no veo que se vaya a retirar, pero porque para el próximo año lo veo, la verdad, muy poco probable. Son los mismos coches, son una continuación. Yo para 2026 no lo descarto. Es un nuevo reglamento, cambio de coches, y si no tienes asegurado, que es muy difícil que alguien te asegure esto, pero bueno, si no tienes asegurado para ese cambio de reglamento un coche competitivo, yo no descarto que en el 26 Alonso no continúe en la Fórmula 1. No me parecería descabellado, pero para el próximo año la verdad que lo veo muy poco probable que no esté en la parrilla, además sabiendo las opciones que tiene. Pero bueno, él también ha jugado en esto, ahora os explico también mi opinión sobre ello, pero él también ha jugado sobre esto, está sobre la mesa. Él ha dicho que lo primero, antes de decidir qué equipo fichar, por qué equipo continuar, por una continuación en Aston Martin, por marcharse a Mercedes, que está esa opción sobre la mesa. Imagínate que se abre las puertas de Red Bull. Bueno, pues hay muchas opciones en este sentido. Antes de tomar esa decisión está la de si quieres seguir o no, que es lo que está decidiéndose ahora mismo, el hecho de si se ve con esa motivación, mejor dicho, porque iba a decir capacidad, pero capacidad desde luego que la tiene. Si se ve con esa motivación todavía para seguir en un campeonato tan exigente como es el de la Fórmula 1. Ya hemos visto que hemos tenido una carrera en Bahrein, ahora tenemos una en Arabia Saudí, ahora nos vamos a Australia, luego es Japón, luego es China, que es un campeonato muy exigente, no se corre solo en Europa, que quizás sería algo más tranquilo. Entonces tiene que tomar esa decisión y Alonso, recordemos que tiene 42 años para cumplir 43 en esta temporada, que podría ser una edad de decir, bueno, pues me marcho, ¿no? Entonces se habla mucho sobre esto. Él mismo ha dado pie a que se pueda llegar a comentar y quien ha hablado sobre esto es
Eddie Jordan, el ex dueño de un equipo de Fórmula 1, del equipo Jordan, que más tarde se ha acabado por convertir en el actual equipo Aston Martin. Ha hablado acerca del futuro de Fernando Alonso y comenta que, según él tiene entendido, está pensando seriamente qué va a hacer en el futuro y considera Eddie Jordan que está pensando en retirarse. ¿Por qué? Bueno, pues su explicación es la siguiente: Fernando es un deportista de élite y creo que si lo hace se quedará en Aston Martin, pero tengo entendido que ahora está pensando seriamente qué va a hacer en su futuro. Se ha comprado un yate nuevo y veo que es una señal de que se va a retirar pronto. Yo hice lo mismo. Normalmente la gente compra un yate y se retira, pero Fernando está encasillado en la Fórmula 1. Es un gran piloto. A ver, el tema del yate, Russell se ha comprado uno también hace bastante poco, por lo que tengo entendido. Me parece un sinsentido ese argumento, básicamente. Si ya tiene más información, no la descarto, pero el tema del yate, que es lo que él dice, desde luego que me parece un sinsentido. Como os digo, mi opinión sincera: yo no lo veo retirándose en el 2025 porque al final es un reglamento muy continuista, no va a haber apenas cambios con estos monoplazas. Es que aunque te quedes en Aston Martin vas a tener posibilidades de conseguir pelear por podios seguramente, luego puedes tener otras opciones que ya ahí tomarías esa decisión de si Mercedes, de si cualquier otro equipo, bueno, pues hay posibilidades de irte a muchos equipos de la parrilla. Yo para el 25 es que de verdad, por mucho, porque es que además fijaros en el rendimiento que está demostrando, fijaros en el ritmo que tuvo en Arabia Saudí, que el coche no estaba para quedar quinto, él mismo lo dijo antes de la carrera que le estaba el simulador que estaba para quedar séptimo. Sí que es verdad que hubo el coche de seguridad y eso ya puede cambiar todo porque hay dos pilotos que fueron Hamilton y Norris que no hicieron parada. Pero es que igualmente, no pararon bajo coche de seguridad me refiero, entonces cambiaron estrategias y podía pasar cosas como la que ocurrieron que no llegaron. Pero que independientemente, que es que al final Alonso sigue rindiendo a un nivel estratosférico, vimos cómo gestionó toda la carrera para mantener atrás a Russell, no se le alejó demasiado Piastri teniendo un coche que era más lento que el McLaren y posiblemente más lento que el Mercedes y sigue siendo, yo ya os lo he dicho, de entre los tres mejores pilotos de la Fórmula 1 y no es el tercero. Entre los dos seguro, y a lo mejor no es el primero, vamos, ya ahí pues, no es el primero seguramente porque hay un neerlandés que está dominando con mano de hierro, pero para mí está entre los tres mejores de la parrilla actual y no es el tercero. Entonces, si se quiere retirar, se puede llegar a retirar, pero por nivel no va a ser, no está en ese punto. Él en muchas ocasiones dijo que el momento de retirarse lo vería cuando se compare con su compañero de equipo y le sea imposible ganarle, que entonces habría ahí visto que efectivamente no debe seguir en Fórmula 1 porque no tiene el nivel. No es el caso, sigue estando a un nivel estratosférico, ha demostrado que obviamente la edad es solo un número y esto lo hemos hablado esta semana además también con esas críticas que hubo por parte de Ralf Schumacher. La edad en Fórmula 1 y cada vez más es solo un número y yo no le veo retirándose en el 25. En el 26 no lo descarto. En el 25 por ahora mi opinión es que no se va a retirar. Os tenemos que hablar acerca del equipo Mercedes. Mercedes está teniendo bastantes problemas en este arranque de temporada con el monoplaza, con el entendimiento del mismo, con el rendimiento también, aunque bueno, la verdad que por supuesto esto en Mercedes es habitual, pero se está siendo muy catastrofista con un coche que están cuartos en el Mundial de Constructores, que están muy cerca de McLaren, que depende del circuito, seguramente estén por delante, que sí que es verdad que ahora mismo, y recalco el ahora mismo, no parece que sean capaces de pelear frente a Ferrari, pero Ferrari, bueno, pues ha dado ese saltito hacia adelante, que quizá lo pueden llegar a recortar este año, y recordemos que Mercedes es que ha cambiado enormemente el concepto, entonces en mi parecer está siendo bastante catastrofista por este sentido. Pero independientemente, sí que es verdad que Mercedes ha cambiado ese concepto, pensaban que no iban a tener tantos problemas como el año pasado y al final han resultado tener los mismos problemas que tenían en el coche anterior, que ahora os explico por qué puede esto ocurrir, pero tienen los mismos problemas que tenían el año pasado y el problema no es tenerlos, sino que no saben cómo solucionarlos, no saben cómo atajarlos. Este es el problema al final de la Fórmula 1, ¿no? Que si identificar los problemas es sencillo, esto siempre os lo contamos, os los podemos decir, ahora os decimos los que tiene Mercedes, pero el problema no es ese, el problema, lo complicado es solucionarlos, entonces eso es ahí donde está el verdadero reto. No saben entender el coche, no saben solucionarlos y es un problema gordo porque consideran que desde luego están perdiendo tiempo.
juego. ¿Cuáles son los problemas de Mercedes? Que ya os he dicho que os los íbamos a comentar. Pues mantienen los problemas que tenían el año pasado. ¿Qué problemas? Sobre todo, tienen porpoising, vuelven a presentar porpoising después de ya 3 años con estos coches. Red Bull desde el año pasado no tiene este problema, aunque bueno, sí que es verdad que ellos son los únicos, porque dependiendo de las características todos los pueden llegar a tener, pero en Arabia Saudí no es un circuito donde digas sí que puede llegar a aparecer, porque sobre todo me refiero en circuitos como Monza, con rectas muy largas, puede llegar a aparecer el porpoising. No es el caso de Arabia Saudí y sí que mostraron bastante porpoising, sobre todo en el paso por curva rápida. En este mismo punto, en el paso por curva rápida, son de los peores de toda la parrilla, muy a la par con Alpine. Fijaros con qué equipo le estamos poniendo en el paso por curva rápida, y luego además siguen manteniendo los problemas de la parte trasera de los que tanto y tanto y tanto se ha quejado Hamilton y también Russell en estos 2 últimos años. Esos problemas los siguen manteniendo. ¿Por qué pueden llegar a aparecer? Aquí hay una cosa también que repetimos siempre. El suelo es lo más importante de estos coches. Puede que no haya habido tanta evolución ahí. Nosotros visualmente vemos un W15 radicalmente distinto, un concepto completamente diferente a lo que vimos el año pasado. Pero, ¿y si el suelo no ha cambiado tanto? Si ese aspecto no ha cambiado tanto, al final igualmente vas a tener este tipo de problemas. No generas la suficiente carga aerodinámica, tienes problemas al final iguales que los que tenías el año pasado, porque esa zona, que es la más importante de los actuales monoplazas, no ha visto modificada. Esta es mi suposición. Independientemente, mantienen esos problemas que ya los tenían el año pasado y no saben cómo solucionarlos. Por lo que Andrew Shovlin, ya vimos en el canal que contó que iban a utilizar el Gran Premio de Australia para realizar experimentos. Esto ya os lo hemos contado y efectivamente esto ha trastocado todos los planes. Ya os hemos estado informando de que hay muchos equipos, entre ellos al parecer se incluía Mercedes, que van a introducir piezas nuevas en este Gran Premio de Australia, van a introducir mejoras. Os hemos hablado de Aston Martin, os hemos hablado de que McLaren también lo ha llegado a comentar. No son mejoras súper importantes, pero sí es una actualización del coche que esperas que funcione, por supuesto, mejor gracias a estas actualizaciones. En Mercedes las retrasan, no van a introducir estas actualizaciones porque no saben si van a funcionar y quieren tratar de entender bien qué es lo que requiere el coche, cómo hacerlo intentar funcionar de la mejor forma, y quieren al final saber cómo funciona este W15. Ahora mismo no son capaces de entenderlo, no son capaces de encontrar la mejor configuración o ese mejor entendimiento, por lo que las piezas nuevas quizá incluso solo habría hecho que liarlos. Entonces, por ese motivo se retrasan esos planes, que para mí es pues demostrar nuevamente que la verdad que están en problemas, pero yo creo que Mercedes acabará encontrándose, mi sensación, independientemente, pero esa es la noticia que tenemos que comentaros. Esto lo informan los medios italianos, que han retrasado ese plan. Lo último a comentaros, os tenemos que enseñar un nuevo suelo. Ya os hemos comentado al principio del vídeo, a principios de semana salió el suelo del Aston Martin, del AMR24, que lo enseñó en este caso Lance Stroll, porque tuvo pues ese accidente gravísimo, grandísimo, y pues enseñó este fondo del AMR24. Ya lo estuvimos viendo, lo comparamos con el fondo de las imágenes que teníamos del AMR23, vimos algunas novedades. Bueno, y ahora lo vamos a comparar con el nuevo fondo, que hubo otro accidente durante este Gran Premio de Arabia Saudí. En Arabia Saudí, para mover un poco los coches, salvo que quede muy bien aparcado. Por ejemplo, el caso del Haas de Hülkenberg, la verdad que lo dejó en bastante buen sitio para que no ocurriera esto, pero si tienes un accidente que te quedas sobre las barreras en un circuito estilo Arabia Saudí, más aún, porque en cualquier circuito prácticamente, pero en Arabia Saudí más aún, pues tienen que levantarlo. Y por supuesto, ¿cuál es el otro accidente que hubo durante este fin de semana? El de Guan Yu Zhou, durante los entrenamientos libres 3, y hemos podido ya tener esta imagen del fondo del Sauber. Hay ciertas diferencias y ha habido mucha gente diciendo pues es mejor. La verdad que por supuesto esto lo dice gente que no sabemos, es que no sabemos cómo es el mejor. No tengo un túnel de viento para decir pues es que esto consigue este efecto diferente y es lo que trata de hacer Sauber y demás. Bueno, hay diferencias desde luego en estos dos suelos que os vamos a intentar ir contando visualmente. ¿Cuál es mejor? Pues seguramente el de Aston Martin, porque rinden mejor y es la parte más importante de los coches, pero desde luego que el de Sauber me ha parecido que está bastante bien trabajado para ser el coche que es, para estar en la situación en la que están ahora mismo. Así que este es el de Sauber.
Sauber y este es el de Aston Martin. Por cierto, no es la misma toma, que esto también es malo para la comparación, pero no nos queda otra. Comentaros también, por cierto, que Sauber tiene una pull rod en la parte delantera. En el caso de Aston Martin tienen una push rod. Esto genera cambios, como es de por sí en la propia entrada de los propios túneles, que esto pues al final vemos que hay mucha diferencia entre el Sauber y entre el Aston Martin, pero que aquí es normal, me refiero, la entrada de aire es diferente dependiendo del sistema de suspensión que tengas, es diferente cómo pasa el aire y aquí solo es para intentar introducir el aire. Al final la intención ¿cuál es con estos túneles que también la tiene el equipo Aston Martin? Pues es sobre todo, creo que se ve mejor en esta fotografía, este túnel es para intentar ir echando este aire de estos laterales y luego el de aquí para intentar reconducirlo hasta el difusor. Esa es la intención básicamente, que es lo que acaban teniendo. Vemos que la estructura central me parece bastante similar, me parece bastante bien trabajada por parte de Sauber, me parece también bastante estrecha, muy similar a la que tenía Red Bull el año pasado, también lo pudimos llegar a ver. Luego estos canalones que llevan para el aire pues se ven diferentes, pero puede llegar a ser únicamente, como digo, de esa entrada, y la verdad no tienen por esta zona los retoques que tenía, sí que tenía Red Bull y que ha introducido Aston Martin. Fijaros en todos los pinchos estos que tiene por aquí, como lo decía mucha gente, o las salidas que llegan a sobresalir un poco. Bueno, pues eso en el equipo Sauber no lo tiene. Me ha parecido bastante interesante. Por cierto, también aquí otra entrada de aire me ha parecido curiosa. No se llega a apreciar, pero no sé si es la fotografía o que no la tiene en el caso de Aston Martin. También el tablón de madera está más negro en esta fotografía, pero bueno, eso simplemente de lo que toque con el asfalto en esa sesión. También pues a lo mejor en este caso Lance Stroll había rodado menos en esa carrera, entonces está más limpia, eso es insignificante, pero que me ha parecido curioso. Y por supuesto os queríamos traer esta también fotografía del fondo del Sauber. Como os dijimos cuando os enseñamos la de Aston Martin, nos guardamos las fotografías y las iremos comparando cuando vayan saliendo más fondos de los equipos de Fórmula 1. Esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando. Hemos hablado de muchísimos y me encantará saber tu opinión sobre ello en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos diarios que vamos a seguir realizando. Tenemos muchas cosas que comentaros antes de que llegue el Gran Premio de Australia, ya dentro de menos de una semana. Se viene una semana súper intensa, así que yo no me perdería nada. Como digo, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en el siguiente.